Bueno, a ver. ¿Se ve la presentación? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Buenísimo. Y yo, a ver si acá puedo verlas. Ok, ahí puedo ver. Pregunta general, ¿no es recomendable obligatorio hacerlo en un módulo separado? No, o sea, no es ni recomendable ni obligatorio. Es irrecomendado hacerlo porque no es un TDA. No es un TDA, de vuelta. No tiene sentido por sí mismo. No existe el nodo por sí mismo. No tiene mucho sentido. Es una cosa de implementación interna. O sea, no es, de vuelta, no es un TDA. El hecho de hacer primitiva, o sea, lo único que hacen es el crear, el hecho de hacer eso no lo hace un TDA. Es una función auxiliar nada más que hace. Así que bueno. Bueno, retomando. Radixort, ya vimos, tema de algoritmos comparativos, ordenan comparando, tiene una mejor cota, o sea, lo mejor que podemos hacer es ODN log n. Eso es lo mejor que podemos hacer, no hay forma en la que podamos mejorar eso. ¿Sí? Por lo menos, o sea, siempre hablando en complejidad, no, bueno, en tal caso particular este algoritmo se comporta muy bien, no va para eso, sino como, de vuelta con connotación O. Ya vimos, bueno, y estuvimos hablando de vuelta, algoritmos que no comparan, ordenan no comparando. Fíjense que Counting Sort, que fue el algoritmo que vimos, en ningún momento compara una carta con otra. ¿Podríamos haberlo hecho? Sí, pero de vuelta no habría sido tan eficiente. Entonces, ahora vamos a ver otro algoritmo de ordenamiento que también ordena sin comparar y con eso, obviamente dadas las condiciones, podemos decir que es mejor que, que hacer ODN log n. Pero de vuelta vamos a necesitar condiciones extra, vamos a necesitar información adicional que muchas veces no vamos a tener. Entonces, primero y principal, lo que vamos a hacer es trabajar con elementos que tengan lo que se llaman o bien varios dígitos o varios componentes. Vamos a ver un ejemplo de cada uno como para que quede claro, ¿sí? Donde los dígitos tienen distinta importancia. ¿Sí? Por ejemplo, los números comunes, o sea, el que más pesa está más a la izquierda, ¿sí? Y el que menos pesa está más a la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un ordenamiento auxiliar que sí o sí tiene que ser estable. Si no es estable, no anda. Si quieren, después vemos un ejemplo, pero va a quedar bastante claro con el ejemplo que vamos a hacer de que si no fuera estable no funcionaría nada de todo esto, ¿sí? Idealmente que sea lineal, porque si no es lineal, medio que nos quita un poco la gracia de que esto fuera lineal, pero este algoritmo, Radixort, lo podemos usar incluso cuando no podamos asegurarnos que sea lineal, pero tenemos algunas condiciones donde igual nos importa poder aplicar en distintos pasos algunos algoritmos. O sea, el concepto de Radixort se puede aplicar más generalmente. Entonces, cada elemento tiene que tener o bien la misma cantidad, lo llamo cifras, puede ser componentes, puede ser lo que fuere, ¿sí? Tiene que tener la misma cantidad o una cantidad muy similar y cuando falten tiene que haber algún elemento neutro o algo para poder equipararlos, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder usar el algoritmo. Y de vuelta, tiene que ser una cantidad de cifras similares, porque si no, el hecho de estar agregando estos elementos neutros, que muchas veces son ceros o lo que fuere, nos puede llegar a complicar. Entonces, lo que vamos a hacer, lisa y llanamente, es, usando el ordenamiento auxiliar, vamos a ir de la cifra menos significativa ordenando hasta la más significativa. O sea, aplicamos el ordenamiento primero a la cifra menos significativa, después a la segunda, después a la tercera, después a la cuarta, después, y así hasta llegar a la última. ¿Sí? Eso es Radixort. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a ver que realmente esto funciona. Pero funciona sí o sí si el algoritmo que usamos auxiliar es estable. Si no es estable, no hay forma. Entonces, supongamos que yo quiero ordenar estos números. ¿Sí? Queremos ordenar 703, 42, 12, etcétera. Vieron que todos son más o menos las mismas cifras. A algunos les habré agregado un 0, ¿sí? Pero son los menos. Y son muy pocos. Vamos a usar como ordenamiento interno Counting Sort, la versión simplificada, porque la verdad es que no vale la pena ahora andar haciendo histogramas y cosas por el estilo. Y es importante
counting sort es un algoritmo de ordenamiento estable, ¿sí? Entonces, primero ordenamos por la cifra menos significativa, o sea, las unidades, ¿sí? Tan simple como eso. ¿Sí? Acá dejo, imagínense, este es el arreglo de listas o arreglo de colas, como sea que lo quieran ver, da exactamente lo mismo. Solamente que usamos esto de las colas para que sea estable. Entonces, primero vamos a ver el 703, va a ir a la cola o lista, lo que sea, del 3. Pues vamos a 42, va a la del 2, 12 va a la del 2, 712 a la del 2, 507 a la del 7, y estos 3 van a la del 5. Y listo. Ahora después lo único que hacemos es pasar por cada una de estas colas o listas y sacamos todos los elementos. Y ya está, ¿sí? O sea, fíjense. Está mal. 42, 12. Al revés. Porque acá viene primero el 42, después el 12, después el 712. Entonces, directamente lo saco y me queda 42, 12, 712, 703. Fíjense que esto, si ustedes tapan los primeros dos dígitos de cada uno de los números, esto está ordenado. Porque literalmente eso es lo que acabo de hacer, ordenar por el último de los dígitos. ¿Sí? Entonces, ahora lo hacemos por las decenas. ¿Sí? Y queda así. Porque yo voy al 42, va a la del 4. Voy después a la del 1. Acá voy también a la del 1. Acá voy a la del 0. La del 5, la del 0, la del 0, la del 0. ¿Sí? Y hago eso nada más. Y si uno ve este resultado, lo primero que piensa es que esto está más desordenado de lo que estaba ya desde un inicio. Y eso parece ser un problema. Pero, de vuelta, si uno tapa el primer dígito ahora, va a ver que esto está en realidad ordenado. Entonces, si yo ahora aplico finalmente a las centenas, ¿sí? Directamente, entonces el 703 va a la del 7, 505 va a la del 5, 005 va a la del 0, 507 va a la del 5, y así sucesivamente. ¿Sí? Y ya está. Ahora lo único que tengo que hacer es juntar los resultados y quedó ordenado. Y fíjense que quedó ordenado. ¿Alguien dice, no entiendo cómo esto pasó, que quedó ordenado, si yo lo ordené de atrás para adelante en vez de adelante para atrás? ¿Alguien sabe explicar por qué esto anduvo? Supongo Y que es pasa que porque la... Andú, uy, perdón. No, no, seguí, dale. No, en realidad estás trabajando todos con números de 3 dígitos. Si vos tuvieras 4 dígitos o 2 dígitos, no sé si te funcionaría. No, bueno, fíjate que agregué ceros. Claro. O sea, pero la pregunta es ¿por qué esto anduvo? ¿Por qué haberlos? O sea, ¿cómo es que esto anduvo? Si yo ordené primero, o sea, yo en un momento ordené por los decimales, después por las decenas y después por las centenas, y mágicamente igual, fíjense que acá está ordenado por decimales. O sea, acá entre estos dos está... Justamente debe ser por el tema de que cuando tipo trabajas con descomponiendo números en primaria para sumar y todo eso, que las cosas funcionan igual. Supongo que es por el hecho de que si unitariamente este es mayor al otro, pero el otro tiene una decena, automáticamente lo convierte en mayor y vas basándote Yo en no los eso. comparé, No ¿eh? es, no Ojo. es porque usa un ordenamiento estable. Exactamente. ¿Y en qué momento eso ayuda? O sea, ¿cómo que el hecho de que el algoritmo sea estable hace que de repente este 505 aparezca sí o sí antes que este 507, o que este 507 aparezca antes que este 555 cuando este 7 es mayor que este 5, pero lo que importa es este 0 de acá? Ayuda porque estamos pasando como una jerarquía de ordenamiento 3 veces y la que tiene más jerarquía, digamos, es la última que terminamos pasando. No sé si me expliqué muy bien. O sea, primero pasamos a las unidades, que es lo que tiene menos jerarquía en cuanto a orden, después las decenas y después ¿cómo se llama esto? Las centenas, sí, Las sí. centenas. Entonces va a quedar ordenado primariamente por centenas, después entre centenas por decenas y entre centenas y decenas por unidades. Exactamente. A ver, lo que Cristóbal está diciendo es que, ok, yo cuando ordené, primero ordené por unidades, entonces el 505 me quedó antes que el 507. Eso pasó.
cuando yo hice el primer ordenamiento, me quedó ordenado el primero el 505 antes que el 507. Y como es estable el algoritmo, ¿sí? El ordenamiento interno es estable, fíjense que después, en los siguientes casos, van a ser iguales. O sea, tachemos, o sea, pónganse ustedes un dedo ahí en la pantalla, pongan un dedo en el 5 y en el 7, o sea, en la unidad, y estos dos números van a ser iguales ahora, a partir de ahora. Y como son iguales y el ordenamiento interno que yo estoy usando es estable, o sea, estos se van a mover juntos. O sea, uno va a venir antes, o sea, el 505 va a venir antes y después el 507. Y eso es así. A diferencia de este de acá, 555, que primero estaba de este lado y después de este otro. ¿Por qué? Porque yo le doy preponderancia al segundo dígito que al hecho de que sea estable. La estabilidad me importa cuando esas otras jerarquías son todas iguales. ¿Sí? Lo mismo pasa con este 0 de acá. ¿Sí? O sea, este 0 de acá hace, ok, estos tres se mantienen en el mismo orden que estaban antes. Y obviamente el 0,5 viene antes que el 0,12, que viene antes que el 42. ¿Sí? Esa es la idea, básicamente. Y el hecho de que este 0,12 y este 712 hayan quedado en este orden es porque justamente se terminaron de dividir en la última etapa. ¿Se entiende esto? No es un algoritmo muy complicado, pero al principio es como que uno no entiende cómo es que esto anda, pero el truco es ese, es la estabilidad. La estabilidad... Yo no entiendo justamente eso. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que la estabilidad se permite que se puedan ordenar? No entendí lo que explicaste. Fíjate que el 505 y el 507, cuando empezaron, no importa en qué orden estaban, ¿sí? Pero primero me quedó el 5 antes que el 7, cuando yo ordeno por las unidades. ¿Sí? Como queda sí o sí primero, y después el algoritmo es estable, ya después nos olvidamos de este 5 y este 7. Nunca más lo vamos a volver a ver. Pero entonces, después cuando nosotros estemos recorriendo, como para estos dos, para la siguiente etapa, este 0 y este 0 son iguales, al igual que los otros, ¿no? Entonces, van a quedar en el mismo orden relativo que antes. Entonces, el 505 va a estar antes que el 507. Después pueden haber cosas en el medio, ¿eh? Cosas antes, cosas después. No importa eso. O sea, el 703, por ejemplo, en realidad iba a estar antes, al paso anterior. ¿Sí? El 703 quedó antes, porque el 3 de antes era más chico que este 5. ¿Ves? Así estaba en este estado. Este es después de hacer la segunda pasada, de haber ordenado por este 0. O sea, por este 0, este 1, etc. Entonces, ¿qué pasa? Acá se mantuvo el orden relativo que habíamos conseguido en el paso anterior. O sea, en el paso anterior yo obtuve el orden relativo para las unidades. Ok, de esta forma, siempre que hayan dos elementos cuyas decenas y centenas sean iguales, va a quedar primero el más chico. O sea, el 505 antes que el 507. Eso me lo asegura. Porque el ordenamiento es estable. En el siguiente paso, lo que hago es decir, ok, ahora, un elemento que tenga las mismas unidades y decenas va a mantener el mismo orden relativo también. ¿Sí? O sea, el mismo que tenga la misma centena va a mantener el mismo orden relativo que en los pasos anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, acá, fijémonos en 703 y 712. ¿Sí? Yo ya conseguí el orden relativo entre estos dos elementos, ¿sí? Con respecto a la unidad y la decena. Entonces, después, como estos dos tienen el mismo, ¿sí? La misma centena, en el ordenamiento final, o sea, en la última etapa, 703 va a quedar antes que 712, porque el ordenamiento es estable. Como es estable, 703 va a venir antes que 712, lo cual es correcto. ¿Sí? ¿Ahí se entendió un poco más? Es medio flashero, pero sí. Es imposible, como es estable, es imposible que 712 ahora pase a estar adelante. No puede pasar. Ese es el tema. No pueden darse vuelta los elementos porque el algoritmo es estable. ¿Para qué? O sea, este sistema sirve, por ejemplo, para que se den una idea. Por ejemplo, yo puedo ordenarla. Esto es algo que hacemos, para que se entienda un poco el concepto también.
nosotros, por ejemplo, a ustedes en una planilla que tenemos, donde cargamos las notas y después ustedes van y consultan, los tenemos ordenados por apellido, ¿sí? Y está ordenada así. Nosotros después, para facilitarnos cuando vamos a cargar notas, es mucho más fácil, tenemos un filtro en la planilla, nada muy, muy elegante, ¿no? Es algo de spreadsheets de Google. Podemos aplicar un filtro donde ordenemos, como segunda etapa, por corrector individual. Al ordenar por corrector individual, prepondera ese ordenamiento. ¿Sí? O sea, no se los muestro porque no les quiero mostrar datos de otras personas y eso, pero... entonces queda ordenado primero. Primero vienen los de datos, porque, bueno, está puesto como A de dato. Pues creo que vienen los de Agustín, después vienen los de Anita, pero dentro de cada uno de esos queda ordenado por nombre y apellido. O sea, dentro de los que yo corrijo cuando ya queda todo ordenadito y nada más veo los míos, ahí dentro aparecen aparecen ordenados alfabéticamente. Y así podemos aplicar otro ordenamiento más encima, y cuantos más ordenamientos, más... O sea, el último siempre es el que tiene la preponderancia, pero mantiene el orden relativo anterior, ¿sí? Esa es la idea básicamente del algoritmo, más allá de que ordene números. Y es muy importante esto de que sea estable, porque si no, si esto no fuera estable, estos dos, o sea, el hecho de haber ordenado primero el 505, o sea, ok, me quedó el 505 antes que el 507, pero después nada más segura que no se den vuelta. Entonces, al pedo hice todo. Entonces, si esto no fuera estable, el orden entre estos tres elementos, nadie me lo asegura. El orden entre estos dos, nadie me lo asegura. Perdón, entre estos tres, nadie me lo asegura. Ni tampoco entre estos dos. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, otra pregunta que nos podríamos hacer es si esto... Estoy grabando, ¿no? Sí, bien. Si esto sirve solamente para números. ¿Sí? Primero, sirve para números, pero tenemos que tener la misma cantidad de dígitos, porque si no, no podemos hacer eso. Porque si tenemos 13, voy a decir, olvídense de la cantidad, pero si yo tengo, no sé, 800 que son de 3 numeritos, y después tengo uno que tiene 100 numeritos, y la verdad, me está empezando a complicar bastante. Pues si yo tengo que a todos agregarle 997 ceros, y la verdad es que no sé si me conviene mucho. Más allá de si no se los agrego explícitamente. Acá los agregué explícitamente. Lo que puedo hacer es simplemente fijarme cuál es el resultado de, primero, módulo 10, módulo 100, módulo 1000. O sea, voy dividiendo el número y voy obteniendo el módulo. O sea, eso es fácil. O sea, puedo hacer operaciones matemáticas, pero el tema es que voy a estar haciendo un montón de operaciones matemáticas y un montón de pasos al pedo. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, también podemos ordenar números que no estén necesariamente en base 10. Podemos ordenar números que estén en hexadecimal tranquilamente. Y en vez de trabajar acá con algo que vaya del 0 al 9, podemos ir de 0 al 15, que es el caso de hexadecimal. ¿Sí? O sea, eso, de vuelta, acá en el paso intermedio usamos counting sort con los intervalos que correspondan. ¿Sí? Eso por un lado. Pero también podemos ordenar cadenas. De vuelta, cadenas, los caracteres son valores enumerables, así que tranquilamente también podemos usar counting sort como ordenamiento auxiliar. ¿Sí? O sea, podemos ordenar cadenas, de vuelta, que tengan un largo o bien igual o similar. ¿Sí? Y ahí surge una pregunta, que sería, si no fueran exactamente del mismo largo? En el caso de los números, lo que hacemos es agregar explícita o implícitamente un 0 a la izquierda. En el caso de cadenas, yo quiero ordenar, por ejemplo, alfanuméricamente. Sabemos que casa viene antes que casamiento. La pregunta es, ¿cómo hacemos ahí? Porque ahí no podemos agregar 0 a la izquierda. ¿Sí? Y esa es una pregunta que les dejo yo para que se hagan ustedes, ¿cómo lo implementarían? Olvídense de C, no, la pregunta va más allá de C. También lo pueden pensar en C también, pero... ¿Cómo harían para que, supongamos que las palabras tienen más o menos el mismo largo, pero no exactamente el mismo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para igual que esto pueda funcionar? ¿Existe algún carácter nulo o...? Existe, se llama barra cero, ya lo vieron. Ah. Eso es algo que pueden pensar. Pueden pensarlo independientemente del lenguaje, o sea, esto se puede hacer más allá de si en C lo escribimos de una forma u otra. ¿Sí? O sea, se puede hacer en Python, y en Python no andan escribiendo barra ceros tampoco. Así que bueno,
Esto es más que nada una idea para que les quede. Y lo importante es cualquier cosa que tenga varias cifras de distinto valor, cifras, componentes, como querramos llamarlo, se puede ordenar de esta forma. Después, a ver, depende de mi ordenamiento auxiliar cuán bueno o malo sea esto, ¿sí? Idealmente, vamos a tratar de que sea bastante bueno, ¿no? Por eso preferimos usar counting sort siempre que se pueda. Y por eso es tan importante que counting sort sea sí o sí estable. Por eso la implementación de counting sort, que no es estable, como no es muy mala. Entonces, vamos a ordenar cartas, de vuelta, ¿sí? Tengo las mismas cartas de antes, pero ahora lo quiero ordenar, ¿sí? O sea, las mismas cartas las habíamos ordenado por número. Bueno, ahora yo quiero ordenarlas por palo y dentro de cada palo por número, ¿sí? Entonces, supongamos que el orden de los palos va a ser picas primero, después corazones, tréboles, diamantes, nada más porque tenía que definir algún ordenamiento, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo tendría que yo aplicar el ordenamiento? ¿Por qué tengo que ordenar primero? ¿Por palo o tengo que ordenar por número? Primero. Primero por palo y después por número. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Para mí, Primero por número, después por palo. No es lo mismo. Esa es una buena pregunta. Yo dije, primero quiero que quede ordenado por palo y después quiero que quede ordenado por número. O sea, yo quiero que primero tenga primero picas, 2 de picas, 3 de picas, después primero as de corazones, 2 de corazones, 3 de corazones, así. Yo quiero que me quede así. Así que no va a dar lo mismo si ordenamos por uno primero y después por otro. O sea, sería lo mismo que decir que acá hubiésemos ordenado primero por la decena, después por la centena y después por la unidad. No habría quedado del mismo orden. Primero por palo, después por número. Ok. ¿Qué pasaría si yo ordeno primero por palo? Me queda ordenado por palo, ¿no? Efectivamente. Y después ordeno por número. Entonces después me va a quedar ordenado por número y dentro de cada número por palo. Y yo quiero al revés. Depende del ordenamiento que vos quieras. Acá lo acabo de escribir, ¿eh? Primero por palo, o sea, y dentro de cada palo por número. Eso es lo que yo quiero. Hay que ir primero por el Primero más y chico. después palo. ¿No? ¿Cómo? Que entonces hay que ordenar primero por número y después por no, perdón, primero por palo y después por número. Vos tenés los palos, primero ordenás pica, trébol, los palos, y después adentro de cada palo vas ordenando por número. Bueno, si yo hago eso, suponete que tengo el as de picas, 2 de picas, as de corazones, 2 de corazones. No en ese orden, ¿sí? Si yo ordeno primero por palo, me va a quedar, poner as de picas, 2 de picas, as de corazones, 2 de corazones. Y ahora ordeno por número. Me queda as de picas, as de corazones, 2 de picas, 2 de corazones. Y no era eso. Me equivoqué. Por eso, primero siempre va el menos significativo. Y el menos significativo es el por número, porque yo quiero, primero, lo más importante, por palo. Y dentro del palo por número, porque hay, es como, bueno, en lo que decían antes, la segunda jerarquía. Pero yo ordeno del menos significativo al más significativo. En este caso, acá dice primero por palo, pero no significa que tengo que ir y hacerlo primero por palo. Ya sé que es confuso al principio, ¿eh? O sea, la pregunta es adrede para tratar de que todos nos convenzamos, no nos terminemos de convencer de que primero tenemos que ordenar por número para que eso mantenga el orden relativo después. Pero el último paso siempre tiene que ser por palo porque es lo más importante. ¿Sí? De menos significativo a más significativo. ¿Sí? La cifra menos significativa sería el número y la más significativa sería el palo, porque es lo más importante sobre lo que me conviene hacer. Entonces, estas son las mismas cartas que habíamos tenido antes, las exactas mismas, ¿sí? A la próxima voy a hacer una poll para esa pregunta, era mejor. Entonces, tenemos estas cartas, y yo las tengo que ordenar primero por número. Buen truco, porque eso ya lo habíamos hecho en la clase pasada, así que así lo dejo, ¿sí? Ahora está ordenado, bien, por número. Entonces, ahora tenemos que ordenar por palo, ¿sí? Entonces, directamente voy a ordenar por palo. De vuelta, este es
yo defino que picas es la posición 0, corazones. De vuelta, este es el counting sobre versión simplificada, pero yo después si lo implemento realmente lo voy a hacer con el completo porque es mejor en realidad, ya yendo a bajo nivel. Es más fácil obviamente, pero el otro termina funcionando mejor. Entonces, fíjense que cuando venga este va a ir corazón, después va a ir este a corazón, después este, ¿sí? Porque yo lo recorro en este sentido. Entonces, fíjense que como se mantiene el orden relativo, entonces va a quedar ordenado también dentro de cada palo. Lo mismo pasa en diamantes o en picas, ¿sí? Y eso se ve acá. Entonces, después simplemente lo junto, paso 3 lo junto, y ya está. Fíjense, me quedó ordenado por palo, dentro de cada palo, por número. Exactamente lo que yo quería conseguir. ¿Se entendió esto? ¿Estamos bien? Ok, voy a asumir la falta de respuesta como un sí. No sé, alguien escribió que sí. Alguien dijo ahí va. Ok, bueno, voy a asumir que se entendió. Bueno, ahora tenemos que hacernos varias preguntas. La primera, complejidad. ¿Qué les parece esto? ¿Cuál va a ser la complejidad de esto? Mínimamente tiene que tener la del otro, el que vimos la clase pasada, no me acuerdo el nombre. Counting sort. Porque si O lo sea, estás- acordate por lo siguiente, cuenta, de una manera u otra cuenta. Como es parte del algoritmo, mínimamente, o sea, menos que eso no va a tener. Bien, es una buena observación esa, ¿sí? ¿Cuántas veces Eso hacemos? por la Sí, sí, cantidad de dígitos. exactamente. O sea, por la cantidad de dígitos, porque es básicamente lo que hacemos. Ordenamos, más allá del orden en el que lo hagamos, hacemos counting sort de veces, ¿sí? Esta es la complejidad de counting sort de veces. Obviamente, si la cantidad de dígitos es grande, esto ya no está bueno, ¿sí? Y con grande, fíjense que si D es logaritmo de N, ya es como, ¿para qué miércoles estoy usando esto y no estoy haciendo merge sort? ¿Sí? Y el logaritmo uno puede decir, bueno, logaritmo de N es un número grande. Ojo, no es un número tan grande, ¿sí? Y obviamente tiene que cumplirse lo mismo para el tema del rango. Si el rango es enorme, tampoco me sirve, ¿sí? Obviamente tenemos un pequeño detalle que es que el rango en cada etapa no fue el mismo, ¿sí? Porque en el primero teníamos números del 1 al 13 y después tenemos 4 palos. Obviamente tomamos el peor caso y ya está, ¿sí? Que en este caso es 13. Si tenemos un montón de cartas, 13 es irrelevante, ¿sí? Y como tenemos solamente dos etapas, es como, bueno, ok, esto se va a mantener lineal para el caso de las cartas, ¿sí? Ahora, de vuelta, fíjense, el tema del logaritmo perdón, la cantidad de dígitos que tengamos y el tema del logaritmo no es tan irrelevante. Si yo tengo 100 elementos, o sea, a ver, fijemos, ¿cuánto es el logaritmo de 100? Voy a hacer dividido logaritmo de 2. Es 6, casi 7. O sea, si vale más de 6, o sea, si ya tengo más de 6 dígitos y tengo solamente 100 números, no me conviene, ¿sí? Pero, de vuelta, como el logaritmo crece de a poco, a medida que yo voy aumentando el n, no es que, bueno, listo, ya está, no importa, ¿sí? O sea, hay que tenerlo en cuenta eso, en general. De vuelta, voy a hacer la misma aclaración. Si en un parcialito, este tema entra el parcialito 2, si en un parcialito le decimos que hagan un seguimiento o algo y les damos 10 elementos y la cantidad de dígitos son 3, obviamente es más que el logaritmo, no digan, no debería aplicar, o sea, no quieren que les pongamos 100 números o 100 lo que sean, 100 valores diferentes o 1000 valores para que esto tenga sentido, ¿no? Entonces, la otra pregunta, ¿esto es estable? ¿Sí o no? ¿O depende? Profe, ¿puedes repetir lo que dijiste recién? Bueno, no entendí. Ok, acá hay una cantidad de dígitos que está multiplicando. O sea, la complejidad de counting solo se multiplica por la cantidad de dígitos.
Si D es parecido al logaritmo de n, ya esto ya deja de servir. Porque es n por logaritmo de n, ya listo, anda merge sort, es más seguro. Pero Mercer no tendrías que hacerlo también de veces. No, porque vas, aplicás merge sort y ya está, comparás las cartas. ¿Te fijas? O sea, literalmente cuando estás haciendo la comparación, el menor, en este caso lo que haces es decir, ok, ¿cuál es este palo es mejor que este o dentro de las cosas? ¿Sí? Ahí la comparación igual se mantiene en O de n log n. ¿Sí? Si después lo estás diciendo porque si tengo un montón de dígitos, tengo que ir comparando dentro por cada uno, puede llegar a afectar, pero no, creo que no es lo que más afecta. Ahí tendríamos que analizarlo. Pero a priori yo te diría andar a merge sort de una. Perdón, Martín, te hago una preguntita. Dígitos, en este caso estamos no viendo si es 1 o 2 dígitos, por ejemplo, 13 sería 2 dígitos, sino la cantidad de cartas en este caso que habría. O sea, serían 3. N es la cantidad de cartas, D es la cantidad de dígitos o componentes o lo que sea por lo que estoy ordenando. La cantidad de veces que voy a aplicar este ordenamiento auxiliar. K viene por sería 2. Sí, en nuestro caso sería 2. Y K es el peor caso del rango de cada uno de los componentes, que en nuestro caso es 13, porque tenemos 13 y 4. Ok, gracias. Entonces, ahí se entendió bien la complejidad. O sea, esto obviamente lo vamos a querer usar cuando esto tienda a ser lineal, ¿sí? Entonces, la otra pregunta es si esto es estable, sí, no o depende. En el caso de Counting Sort vimos siempre sí. En este caso, ¿es siempre sí o depende o no? Por definición, no serían un montón de algoritmos estables, digamos una sumatoria de algoritmos estables, el radix sort, por lo tanto, también debería ser estable. Sí, exactamente. Como estamos siempre asegurándonos de que sea estable para la siguiente etapa, esto tiene que ser estable, sí o sí. Entonces, radix sort necesariamente es estable. Incluso aunque usáramos distintos algoritmos en cada etapa, porque pintó, lo cual es completamente válido tal vez, ¿sí? Y después la otra pregunta es si es in place. Sí, no, depende. No depende del algoritmo que uses de counting sort. ¿Eso? Bueno, crédito parcial. La respuesta es depende. Depende del ordenamiento interno que nosotros usemos. Counting sort no es in place, así que en el caso de que yo use counting sort, que es lo más usual, no va a ser in place. Pero depende, o sea, si él o los ordenamientos internos que yo utilice, auxiliares, que yo utilice, son in place, este va a ser in place. Y si no, si al menos uno no lo es, entonces, entonces radix sort no es in place. Así que depende explícitamente de los ordenamientos auxiliares que usemos. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Perdón, una pregunta. Lo último que dijiste, bueno, mentira, lo último no. Lo que dijiste de que si en el examen nos ponían, no sé, que hagamos el seguimiento y nos ponían tipo pocas cosas, de que teníamos que poner, digamos, directamente merge sort y listo. No. ¿Cuándo lo usaríamos? No. O entendí cualquiera. Al revés. Si nosotros les damos pocos elementos, no es que alguien puede decir, no, bueno, pero son pocos elementos, entonces no me conviene porque... No. Lo mismo con counting sort. De repente les damos... Fíjense que yo hice un ejemplo de counting sort con 12 cartas, creo que son 12 o 14, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 14 cartas y un rango de 13. ¿Sí? Alguien podría decir, che, no, bueno, no sé si me conviene usar counting sort. Bueno, no sé, sí, es verdad, pero... o sea, es verdad que se nota mucho más cuando n es muy grande. Pero no les vamos a poner 100 elementos para que ordenen ustedes haciendo un seguimiento porque no terminan más en el parcelito. O sea, es una aclaración que hago nada más para que no les haga ruido y que cuando les pedimos para pocas cosas, bueno, igual háganlo con counting sort si nosotros se los estamos pidiendo o lo que fuere. O sea, ahí olvídense de cuánto vale n. Salvo que les digamos que analicen la situación o lo que fuere, ¿sí? O sea, pero cuando les decimos un seguimiento es porque queremos ver que entienden cómo funciona el algoritmo. Y eso va a ser independiente de si les ponemos 10, 20 u 800 elementos. Genial. Gracias.
Ok, Una sí. pregunta. Pregunta Sofía si ordenar por muchos subconjuntos es mejor con merge o cuándo sería mejor. Habría que medir. No voy a mentir, habría que medir. Obviamente, de vuelta, si la cantidad de dígitos se vuelve muy grande, esto ya deja de convenir. Entonces ya tenemos que probablemente usar un algoritmo comparativo. Por más que en el algoritmo comparativo igual tenemos que tenerlos en cuenta esto de alguna manera u otra, pero tal vez hay una manera un poco más fácil. Por ejemplo, en números directamente voy, comparo y ya está. ¿Sí? Por eso digo, ahí depende. En cadenas, tal vez es como, bueno, ya está, listo, usar STRCMP y listo. Para comparar. Federica pregunta sí. si hacerlo con merge sort, perdón, no sería O de D por N log N por N. No, perdón. O de D por N log N. No, ahí depende un poco de los datos. Porque si yo tengo que ordenar literalmente, o sea, en este caso por cart, o sea, por o sea, tengo que primero fijarme el palo, después si el palo es igual, fijarme el número, eso es una cosa. Pero si son números, por ejemplo, o el campo por el que yo quiero ordenar el número, yo voy, comparo directamente menor. Y no importa si tienen 25 dígitos, hago una sola comparación. Y lo mismo si son, si son cadenas, más allá de que voy a estar comparando usando CTRCMP, podemos igual ahí descartarlo bastante. Porque si además no son semejantes, termina siendo bastante rápido la cosa. ¿Sí? Entonces, o sea, lo podemos ya tener en cuenta o no, dependiendo del caso. Pero la realidad es que ahí se empieza a complicar mucho más. Que a veces se usa radix sort de todas formas por cosas como esas, porque tal vez conviene igual, eso también puede ser, pero ahí ya hay que medir un toque. Ahí ya no es cuestión de decirlo a ciencia cierta, ¿sí? Ahí ya hay que analizarlo un poco más. Pero por eso, o sea, cuando podemos concluir fácil es cuando este número es chico. Cuando este número no es chico es como, ahí me parece que tengo que medir. Recuerden, notación O no nos va a dar la verdad absoluta cuando ya las cosas no son tan... Ya cuando nos queda como, bueno, D ya es un toque más grande y además tendría que aparecer en merge, de como, entonces me importa este logaritmo o ese tipo de cosas. Entonces ahí hay que medir, no queda otra. También lo mismo va para el tema del rango, si el rango es muy similar pero no más grande, de vuelta, ¿sí? Por eso, en general, de vuelta, en esta materia no van a toparse con nada que sea tan dudoso. En general son... Pero en la realidad pueden pasar cosas como esas. Y creo que con ese estamos acá. Entonces, esto es un ejercicio que una vez apareció en un final, pero no sé si yo lo tomé en algún final, pero me lo robé de Rosita en algún momento, que o sea, queremos un ordenamiento que nos permita ordenar fechas que sean cadenas, ¿sí? Que estén en este formato, día a día, mes, mes, año, año, año. Queremos ordenar obviamente primero por año, después por mes y después por día, ¿sí? Piensen cómo lo harían, y muy importante, piensen cómo harían para reducir la cantidad de veces que comparan. Y de esa forma, en realidad, reducir la cantidad de dígitos, que eso es importante, ¿sí? Porque la forma fácil sería directamente, voy y digo, bueno, comparo primero por los 2 dígitos del día, después por los 2 del mes, después por los 4 del año, en algún orden que corresponda, ¿sí? Sí, se puede hacer, buenísimo. Fíjense si no pueden mejorarlo un toque más, porque ya o sea, con información de la vida real, ustedes deberían poder mejorarlo. Eso es algo que se los tiro, porque ¿qué pasa? En el parcialito les puede pasar que nosotros les digamos, hace un seguimiento que, por ejemplo, un ejercicio muy común y que hasta es muy probable que después, el viernes, el lunes que viene, se los expliquen, es uno de colores, que tenían valores de 0 a 2,55 y cosas por el estilo. Y tienen tres valores así. Y hay una forma que es, bueno, hago 9 comparaciones y otra que es 3. ¿Cuál es? Obviamente la que es en 3 es más correcta, la otra no está mal. El problema es que ustedes tienen que hacer ese seguimiento y tarda más. Y es tiempo que perdieron y que deberían haber usado en el parcialito. Es como complejidad visto a la hora de realmente ustedes necesitan tiempo. Si ustedes deciden perderlos, como bueno, es problema de ustedes.
¿Sí? Entonces, nada, hay veces que es mejor sentarse, pensar 5 minutos, bueno, si lo pueden reducir un poco más, que ponerse a hacer, escribir una tras otra vez un montón de cosas. Y eso está por RadixSort. A fijar si hay alguna pregunta mientras tanto. Ok. Por ahora veo que no hay nada. Entonces, vamos a ver el tercer algoritmo, así que es no comparativo. Se llama bucket sort. En algunos lados aparece como bin sort. Son el mismo algoritmo. ¿Sí? En este caso vamos a querer ordenar algo que puede o no tener un rango numerable. O sea, discreto. En este caso vamos a poder ordenar, por ejemplo, números con coma. Está todo bien ordenar números con coma. Cosa que en counting sort no podíamos. ¿Sí? Pero es muy importante que conozcamos la distribución de los datos, o sea, cómo se están distribuidos a lo largo del rango que sea. Incluso hasta podría ser un rango no finito, mientras tengamos idea de la distribución. Los datos deberían ser uniformemente distribuidos, pero se puede hacer, incluso si los datos no son uniformemente distribuidos, pero tengo que conocer cómo son. En la enorme mayoría de los casos que ustedes van a ver acá en algoritmos 2, seguramente estén uniformemente distribuidos, pero la realidad es que incluso vamos a mostrar un ejemplo en el que no lo están, e igual se puede aplicar el algoritmo, pero yo tengo que conocer más o menos cómo son los datos, ¿sí? Y hay una idea, ¿sí? Tenemos una pregunta de qué se entiende por distribución. Literalmente, ¿cómo? A ver, ¿cuántos, por ejemplo, supongamos que fueran números 0, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ¿cuántos ceros hay? ¿Cuántos unos hay? ¿Cuántos 2? ¿Cuántos 3? ¿Cuántos 4? ¿Cuántos 5? ¿Cuántos 6? ¿Sí? Entonces necesito saber si esto se comporta de manera uniforme, significa que hay, obviamente esto es probabilístico, ¿no? Si hay la misma cantidad de ceros que 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, si se distribuyen así, no tiene por qué ser exacto, hay la misma cantidad de 0, 1, 2, 3, pero más o menos. ¿Sí? De vuelta todo está basado en cosas también probabilísticas y cosas por el estilo, que no hacen mucho. Ahora, la distribución podría ser otra forma, pero mientras yo conozca más o menos cómo es la forma, está todo bien. ¿Sí? No quiero entrar demasiado en detalle porque ya sé que todo lo que tiene que ver con distribuciones de datos va más para probabilidad, ¿no? Entonces, esto es muy útil, principalmente cuando no puedo usar o sea, en general este algoritmo es el que caemos cuando ya descartamos counting y radix. Es bastante como números con comas. Bueno, ya está, cagamos. No podemos usar counting ni radix. Tal vez radix sí o no, depende del caso. Entonces, supongamos que quiero ordenar cartas de vuelta. ¿Sí? Ahora tenemos no solamente estas pequeñas cantidades de cartas que tenían, sino que además tengo de un montón de mazos. Y yo los puedo distinguir por el dorso. Entonces, lo primero que puedo hacer es separarlos por el mazo, ¿sí? Y después, dentro de cada mazo, los ordeno por palo y número. Supongamos que no hay repetidos ni nada por el estilo, entonces son muy poquitos, ¿sí? Si yo sé que son muy poquitos la cantidad de mazos, o sea, es como, ok, la cantidad de mazos es un número relativamente acotado. Estamos bien. Eso es importante. ¿Sí? Y yo además sé que dentro de que se distribuyen de forma bastante uniforme, porque, ok, la cantidad de cartas, si hay, o sea, más o menos va a estar uniformemente distribuido entre cada uno de estos mazos que se me mezclaron, ¿sí? Bueno, yo puedo ordenar usando este algoritmo. Internamente, ¿qué es lo que vamos a usar? No me importa. Esa es la respuesta, ¿sí? Primer paso. Vamos a separar por esto que se llaman baldes, porque se llama buckets, ¿sí? Vemos cada carta, en nuestro caso, y asignamos un balde. Literalmente vemos el dorso, ok, este es el mazo 1, este es el mazo 3, este es el mazo, y así, ¿sí? Supongan que hay algún orden después entre los mazos, no importa. Segundo paso, asumiendo que ahora la distribución es uniforme en cada balde, o sea que cada uno tiene la misma cantidad y que quedaron bastante bien divididos, podemos asumir que si yo ordeno por cualquier algoritmo, después eso no va a afectar el costo total y va a seguir siendo lineal. Ahora vamos a ver una demostración, más o menos, de que eso es cierto, ¿sí? Si yo no tengo información de la distribución,
no puedo aplicar esto porque no necesariamente las cartas me quedan bien distribuidas. ¿Sí? De vuelta, esto va a ser lineal en la cantidad de cartas totales, no en cada balde. ¿Sí? Pero si yo no tengo información, como tengo un arreglo de números, bueno, listo, voy a usar bucket sort. No te dije cómo son los datos. Ahora te quedaron todos en el balde de los ceros, porque era solo ceros. Y ahora aplicaste merge sort y te quedó ODN log. ¿Sí? Entonces no funciona así. Los baldes no tienen por qué ser nada más de un número, pueden ser de un rango, que es algo muy usual, principalmente para números con coma. ¿Sí? Supónganse que, ok, yo tengo números con coma que van del 0 al 1. Yo sé que están distribuidos así uniformemente. Yo puedo poner, no sé, baldes que vayan de 0 a 0,1, 0,1 a 0,2, así hasta llegar a 1. Más o menos tengo bien distribuido, entonces ya puedo ordenar como se me cante lo que está adentro y ya está. Y después junto los resultados. Y eso va a andar, eso va a estar bien a la complejidad. ¿Sí? Tercer paso es simplemente juntarlos. Y es por esto que la versión simplificada de Counting Sort puede verse como una mezcla con Bucket, porque si se fijan en Bucket es como tener baldes de rango de un solo elemento y donde no me importa la distribución de los datos porque todos son iguales dentro de cada balde. Entonces no ordeno. Es medio raro eso, pero bueno, pasa. Por eso es una mezcla medio rara entre Counting Sort y Bucket Sort, y donde además no tengo que ordenar internamente, entonces no importa la distribución, entonces es muy raro. Pero bueno, es una versión que está buena. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro con el tema de los rangos. Supongamos que yo quiero ordenar jugadores de fútbol por su promedio de gol, ¿sí? O sea, puede ser desde Messi, que tiene un montón de goles, o puede ser Benetton, también tiene bastantes goles, o Montiel, que tiene pocos goles, ¿sí? Pero sabemos una cosa, hay muchos más jugadores que no metieron un gol en su vida que jugadores que tienen 30 goles por partido, como Messi. O sea, la distribución es claramente no uniforme. Hay muchísimos más que metieron poquísimos goles que aquellos que metieron muchos. Incluso debe seguir algún tipo de ley de potencias o alguna cosa rara así. Entonces no es uniforme. Entonces vamos a, en función de los datos, ajustar un poco los rangos. Entonces, esto es el promedio de gol de cada uno de los jugadores a día... ¿cuándo fue esto? Antes de la Copa América del año pasado, y probablemente no vuelva a actualizar estos números hasta el Mundial del 2022, así que van a seguir estando estos. Obviamente saqué los arqueros para que no molesten, ¿no? Pero bueno, tenemos, no sé, Tagliafico con 0,04, De Paul con 0,11, Messi, que es una bestia, ¿sí? Este disclaimer es importante, en este curso no se discuta Messi. Así que bueno. El tema es este, no podemos usar rangos uniformes de 0 a 0,1, 0,1, 0,2, porque no nos va a quedar uniformemente distribuido. Lo que vamos a hacer es, nada, conociendo cómo son los datos, si yo tuviera un poquito más de información, me armo alguna forma de obtener los intervalos. Entonces, mi primer intervalo va a ser de 0 hasta 0,05, después hasta 0,08, después hasta 0,15, después hasta 0,3, y después el resto. Hasta, no sé, tener 25 goles por partido, y está todo bien. Entonces, lo único que hago es meter cada uno de estos en el balde que les corresponde. O sea, me fijo, literalmente me fijo. ¿Sí? Y voy poniendo. Después, por dentro, ordeno, no sé, merge sort, ¿sí? Fíjense, son muy poquitos dentro de cada uno. Entonces, segundo paso, ordeno cada balde. Acá ya me quedó ordenado, ¿sí? Dentro de cada balde. Y tercer paso, los uno. Y ya está. Pero muy importante, fíjense que acá cada uno de estos tiene más o menos la misma cantidad. Este tiene 4, este tiene 5, perdón. Este tiene 4, 4, 5, 3, 4. Está bastante bien separado. Entonces con eso me queda ordenado después. ¿Sí? Y con eso somos todos felices. Ahora, sé que es muy difícil de entender por momentos por qué esto sería lineal. Si yo adentro de cada uno de estos baldecitos usé merge sort, básicamente. Merge sort, quick sort, no sé, lo que sea. ¿Sí? La razón es la siguiente. Entonces dentro de los baldes, disculpa que te interrumpí, ¿dentro de los baldes están ordenados los valores dentro del rango que vos pusiste?
En la primera etapa, o sea, yo sé que estos son los que tienen hasta 0,05. Por eso, tipo, por ejemplo, en el primer balde hay de 1 a 5, por ejemplo. Eso yo sé que internamente están ordenados porque los ordené con Merger. Ah, todavía no. O sea, la primera etapa, el primer paso solamente lo separamos. Claro, los separamos por rango. Exactamente, lo separo por rango. Ok. En este caso el rango no es uniforme, pero en otros casos puede serlo, ¿sí? Sí, sí. O sea, en este caso, para traerles un caso real, este caso no es uniforme. Seguro que los casos que nosotros les podemos dar a ustedes va a ser uniforme, ¿sí? Entonces sería, no sé, 0,1 hasta 0,2, después hasta 0,3, 0,4, etc. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, después ordenamos por dentro, por ejemplo, acá usando merge sort, comparando obviamente por el promedio de gol. Y ya está. Y eso por cada uno de los baldes. Entonces, el tema es el siguiente, la complejidad. Listo, ya entendí, gracias. Buenísimo. Entonces, primero tengo que crear B baldes. ¿Cuánto vale B? Ahora lo charlamos un poquito. Tengo que crear B baldes. ¿Sí? Y con eso somos felices. ¿Estamos bien? Ok. Creamos B baldes. O de B. Nada. O sea, simplemente creamos un arreglo con N listas, pongámosle, o lo que. Sí, listas o arreglos también. No importa. Después separamos en B baldes. Esto va a ser O de N u O de N por B, depende cómo lo veamos, ¿sí? Porque tenemos que ir viendo, bueno, este va en el primer balde, o va en el segundo balde, va en el tercer balde. Si hay una fórmula, a veces hay una fórmula matemática que ya nos lo permite determinar. Si hay una fórmula que nos diga, listo, esto va en el tercer balde, listo, O de N. Si no hay una fórmula y tengo que fijarme uno por uno, bueno, va a ser O de N por B. No nos va a complicar esto mucho, la verdad, la complejidad, así que no nos importa mucho. ¿Sí? Tenemos un par de preguntas. Sí. Por un lado, Marcelo pregunta con qué criterios se elige la cantidad de baldes. Eso ahora lo charlamos. Francisco pregunta qué sería el rango. El rango sería, bueno, los elementos que están en ese rango entran ahí. Si son números con coma, en nuestro caso en los promedio gol, que en el primer balde van a entrar los que vayan de 0 hasta 0,05. Después, los que vayan desde 0,05 hasta 0,08. Después, los que vayan desde 0,08 hasta 0,15. Y así sucesivamente, ¿sí? Si es inclusivo o no, eso no me acuerdo cuál incluía cuál. Eso nada más. O sea, es el rango de valores que entra en cada balde. Después Facundo pregunta por qué debería ser uniforme. Ahora vamos a ver. O sea, creo que la respuesta es fácil. Si, por ejemplo, suponete que acá yo hubiese dividido yo uniformemente acá, sin tomar en cuenta que puedo tener una distribución diferente y conocerla y bla, bla, bla. En este caso, claramente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 jugadores de los 20, no sé, 20. 12 jugadores de los 20 que tienen menos de 0,15. Si yo hubiese separado cada 0,15, por poner un ejemplo, me van a quedar 12 jugadores en uno y después me quedan muy poquitos en el otro, pero me queda una enorme mayoría en un solo balde. Entonces, si yo ordeno con merge sort ahí, no lo reduje lo suficiente, me va a quedar O de N log N a hacer todo. Entonces, hice mucho quilombo para obtener ningún resultado. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver en la complejidad directamente. ¿Por qué se puede reducir si esto está bien separadito? ¿Sí? Porque lo que sucede es lo siguiente. Primero, crear baldes de vuelta O de B, no nada raro con eso. Separar en los B baldes es O de N u O de N por B si no puedo matemáticamente saberlo de una. Y ahora va la parte fuerte, que es el tercer paso, que es o en realidad lo que yo llamé antes el segundo, porque este sería el paso 0, digamos. A ver, si en la separación armada los datos son uniformes, en cada balde tenemos aproximadamente, ¿no? N dividido B elementos. Espero que eso me lo crean, ¿sí? O sea, puede ser que alguno tenga más 1, más 2, menos 1, menos 2, pero en promedio, si esto está bien distribuido, si los datos están distribuidos uniformemente, en cada balde hay N dividido B.
elementos. ¿Sí? Si eso es cierto, entonces, no sé por qué acá puse un 4, pero bueno, ordenar un balde, usando, por ejemplo, Merge-Sort, es O de n dividido b, porque son la cantidad de elementos que hay en ese balde, por el logaritmo de n dividido b. ¿Sí? Eso es, o sea, si yo en cada balde tengo uno de, supongan que esto vale W. Entonces, en cada balde tengo W, ordenar con Merge-Sort es W log W. Y ya está. Y bueno, es lo único que hice es reemplazar. Si yo aplico esto B veces, esto me queda, meto el B adentro y me queda O de n logaritmo de n dividido B. ¿Sí? Ahora, el logaritmo es una función que crece muy lento, ¿sí? Entonces, sin tener valores demasiado grandes de B, esto puede crecer mucho y lo podemos hacer, podemos hasta despreciarlo, que es lo que se suele hacer, con valores ni siquiera demasiado grandes. ¿Sí? Ahora les digo cuál sería un número bastante ideal para esto. Uy. Pero este es el chiste, de que yo acá puedo decir, ok, y como B, si B es un número no demasiado grande, 10, a esto lo reduje un montón. Entonces podemos despreciarlo. Y entonces nos queda lineal. Pero para eso es necesario que esto se cumpla, esta proporción se cumpla para todos los baldes, porque si no se cumple tengo que tomar el peor caso, y entonces esto va a ser parecido a n. Si una gran mayoría de los elementos me caen en un solo balde, y va a ser O de n log n. Es como, ok, sacaste 5 elementos, y esto va a seguir siendo O de n log n, y después ordenaste poquitos elementos, no me importa. Si ese es el problema. Si caen todos en un solo balde, o una gran mayoría, o la mitad de los elementos, y la verdad que no me sirvió de nada lo que hice. ¿Sí? ¿Cuál sería un buen número de B? Creo que lo mejor que se puede llegar a hacer es si ves la raíz de n. Que incluso queda muy bien, porque si ves la raíz de n, acá queda n a la 1 medio y se baja. Creo que con eso queda bastante bien. ¿Sí? Más o menos creo que queda así bastante bien. Pero no es necesario que tampoco nos pongamos a calcular. Empíricamente se pueden conseguir otros Bs, que puedan ser un poco más grandes, un poco más chicos. Depende un poco de los datos, ¿sí? O sea, no les puedo decir exactamente porque el gran problema de estos algoritmos, que son los no comparativos, es que necesitamos información para poder aplicarlos y no les puedo dar una regla general para nada, ¿sí? No les puedo decir, bueno, para este caso vale tanto. O sea, les puedo decir en qué condiciones se puede aplicar el algoritmo y es conveniente. Pero sobre ciertas cosas no les puedo dar una regla completa. Sería mentirles. ¿Sí? B puede ser, no sé, 10 y puede andar bastante bien, por ejemplo. No sé. O puede ser la raíz de n y que con eso estemos bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Estamos bien? O sea, hay un cierto grado en el cual, si no me terminan de creer que con esto podemos despreciar el logaritmo, por favor, créanme. Traté de ponerle un poquito de onda porque no es fácil encontrar la demostración de esto y es difícil de... La demostración real viene con cosas que tienen que ver con probabilidad y no me quiero meter en eso. Brian pregunta si separamos todo en B baldes. No veo por qué es O de n por B y que para él sería O de n. Porque tenemos que ver, depende cómo sea separar en B baldes. Sí, de vuelta, esto no nos va a joder porque a fin de cuentas el que termina ganando es esto de acá, es esta etapa de acá. Incluso después, la última etapa es juntar los resultados, que es un O de n más que no nos molesta. ¿Sí? O de n por B contra esto no molesta. Si B tampoco es tan grande, o sea, si B es chico, la verdad es que no molesta. Pero depende, por ejemplo, acá en este caso, yo no sé si tengo una fórmula matemática que me diga así nomás en qué balde cae cada uno. Tal vez tengo que decir, bueno, tengo menos que 0,05 o tengo menos que 0,08 o tengo menos que 0,15 y así sucesivamente preguntar cada uno. Tal vez tengo que hacer así. Esa es la verdad. Increíble, Matías Suárez fue convocado para la Copa América, no lo puedo creer. Bueno. Una consulta.
Viste que has dicho como ejemplo que B podía ser raíz de n. Sí, podría hacerlo más o menos. Si pasara eso, si lo hiciéramos así, ¿no? Sí. Debido al paso 2, ¿no sería la complejidad, por ejemplo, n a la 3 medios? No, ¿cómo? ¿Por qué? Si Porque acá hay... si o sea, B, en el paso 2 que tenemos O de n por B, si B es raíz de n, queda n. sí, o sea, obviamente eso lo haríamos solamente, es cierto lo que estás diciendo, sí. Ahí lo deberíamos hacer si solo si podemos asegurarnos que podemos obtenerlo no de 1. El tema de en qué balde le corresponde ir, lo cual a veces es fácil, ¿sí? Por ejemplo, dividiendo, porque si los baldecitos son todos, ahora en este caso no pasa porque los baldes son todos de un largo diferente, entonces no funciona. Pero si los baldes son todos realmente uniformes, o sea, el rango también, porque está todo uniforme, entonces puedo hacer una cuenta tal vez dividiendo y con eso ya sé en cuál balde le corresponde ir. Sí, a veces es muy fácil. Ah, Por claro, ahí ejemplo, sería O de n directo. sí, entonces ahí sería ODN y no multiplico por B. Por eso digo que este paso depende y obviamente si tenés razón, si B fuera raíz de n, es como ODN a la 3 medios. Es verdad, ahí no conviene. Es mejor ordenar por merge sort. Porque la raíz de n Genial, es peor. entonces. Gracias. Bien, muy buena pregunta. Lo tengo que anotar para hacerlo próximamente. Sí, también hay cosas que se escapan. Si B va a raíz de n, entonces acá hay un n a la 1 medio y en realidad el 1 medio sale dividiendo. Es como... pero bueno. De Martín, todas formas, sí. una pregunta. ¿Hay algún número de baldes que ya te empiece a joder tipo el algoritmo? Como que vos creas muchos baldes y ya no te deja de ser eficiente. Porque Sí, hay un fíjate. equilibrio, no lo puedo ver. A veces el primer paso, ¿no? O sea, fíjate que acá tengo que crear un ODB. Y además hay el quinto paso que es implícito, es que tengo que recorrer cada uno de los baldes juntando los resultados. O sea... Claro, hay un equilibrio, porque si yo creo muchos baldes, se van a resolver más rápido, ¿no? Pero son muchos. Sí, es cierto, porque este n digo B cada vez va a ser más chico. Eso es cierto. Pero hay que ver también que no me joda acá, porque si B es muy grande, acá tenés, y no podés obtener el lugar al que le corresponde ir en O de 1, esto se te vuelve cuadrático, por ejemplo. ¿Sí? O sea, mucho de eso depende de esta parte de acá. Si con una sola cuentita yo puedo saber en qué balde estoy. Si yo sé en eso, y entonces es más fácil que B pueda crecer mucho más y que no me joda tanto. Si no, bueno, B no puede ser demasiado grande. Y en general no se usan números demasiado grandes para B, no sé. Este es el algoritmo que menos veces vi implementado directamente. Counting sort, bastante usado. Radix sort también. Bucket sort es para casos muy particulares de cosas como, por ejemplo, esto de números con coma, más que nada, y cosas por el estilo. Hay unos ejemplos también donde pasan, donde usamos más el concepto. Bueno, hay un ejercicio, por ejemplo, déjenme verlo ahora. Estamos ready. Bueno, durante los finales fueron orales, yo les conté una situación, por ejemplo. Cuando nosotros corregimos parcialitos en la presencialidad, son en papel. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, algunos pocos correctores, no muchos, pocos correctores para que no haya, para que coordinarnos después en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y bla, 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 sea más fácil. Agarramos una cantidad más o menos igual de parcialitos. No es exactamente eso, porque hay algunos que corrigen más que otros, dependiendo del caso, pero podemos suponerlo bastante semejante. Supongan que, no sé, somos 8 personas corrigiendo por cada parcialito. O digamos, ahora ustedes son 100, digamos, 10 personas corrigiendo, cada uno agarra en promedio 10 parcialitos. Por poner un ejemplo, ¿sí? Claramente cada uno de nosotros tiene muy pocos. Corregimos, bla, bla, bla. El problema es el siguiente. Si nosotros juntamos todos los resultados y nos ponemos a leer al frente del aula, bueno, fulanito, menganito, y así empezamos a dar que García, que Gutiérrez, etcétera, se nos llena el aula en la tarima, con gente ahí toda acumulada y es un quilombo. Entonces lo que hacemos es, cada uno de nosotros, o sea, nos agarramos y los separamos en 4 pilones, cada uno en una esquina, ¿sí? Del aula. Entonces decimos, yo por ejemplo tengo de la A a la D, Haas por ejemplo tiene de la E a la H, y después en las otras esquinas tienen así. Obviamente para llegar a eso tenemos que ordenarlos antes.
por lo menos por letra de inicio. ¿Cómo lo hacemos? Les estoy contando todo este contexto porque esto era parte para explicar en un ejercicio final para que me expliquen ustedes en realidad qué es lo que estaba pasando. Lo que yo hago, por ejemplo, yo ordeno los míos, cada uno de nosotros ordenaba los nuestros, los que nosotros no lo agarramos en orden alfabético. Agarramos, no sé, yo agarré los primeros 10 que había, después Has agarró los otros 10 que tal vez estaban en orden en el que entregaron, quién sabe. Y ustedes no entregan en orden alfabético. Entonces yo ordeno los míos, por ejemplo, por inserción. Tengo 10 elementos, la verdad que ordenar por inserción es bastante normal. Jorge tal vez ordena usando merge sort, Has tal vez ordena usando quicksort, no sé, no importa. Alguien tal vez ordena usando counting sort, no sé. No es importante, porque justamente el valor es chico. Y después lo que hacemos es agarrar cada uno de los pilones y hacemos un intercalador ordenado, ¿sí? Me estoy por quedar sin batería, así que tal vez tengo que correr a buscar mi cargador. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. Mi pregunta en el final era que me expliquen a qué algoritmo o algoritmos de ordenamiento se asemejaba esto. Y la primera etapa es parecida a bucket sort por el concepto de yo separo. El tema es que no separo en rangos, o sea, después no los puedo unir. Pero yo separo en baldes, cada uno es muy chiquito, entonces ordenarlos no agrega complejidad y además está distribuido, así que mejor todavía. Y después la parte de intercalador ordenado aparecía merge sort. Alguno podría ser inserción y otros podían decir otra cosa que podemos ver. Todas eran correctas. Pero bueno, o sea, básicamente me interesaba ver cómo lo pensaban. Esto nada más para explicarles. El bucket sort muchas veces usa esta primera etapa de separar en baldes y hacer cosas porque es muy útil. Porque después además podemos paralelizarlo. Es algo que está bastante bueno, poder paralelizar algoritmos. Una pregunta de Sofía. Pregunta, cuando separás en baldes al principio de todo, ¿los baldes ya están ordenados? Digamos, externamente, balde 1, balde 2, balde 3. Eso, bueno, yo me tengo que asegurar de eso. Yo, acá, por ejemplo, en esto, obviamente los dejé ordenados, adrede. Muchas veces va a pasar eso. En el ejemplo que les acabo de dar, por ejemplo, no, porque no existía un ordenamiento perfecto. Pero en general va a pasar eso, que los baldes estén ordenados, entonces yo voy primero al 1, después al 2, y voy acumulando los resultados así. Es lo que más sentido tiene, cuando aplico por lo menos bucket sort puro. Déjenme ver nada más cuánta batería tengo. Bien, 5%, estamos bien, todavía sirve. Porque además me queda poco para dar de esto. Entonces, ahora las últimas preguntas. La primera, ¿esto es estable? Se me acaba la batería. Voy a dejar también la pregunta acá, si es in place. Vuelvo un segundo, voy a buscar la batería mientras ustedes piensen. Bueno, sí, ahí estoy. Ahí me puede decir si el algoritmo es estable o no. Pueden tirar fruta, es un buen momento para tirar fruta. José, Joaquín y Sofía dicen que es estable. José dice que no es in place. Y Tomás también dice que es estable. Bueno, la respuesta si es estable es un gran depende, porque depende del algoritmo que use para cada balde. Si el algoritmo que uso internamente para cada balde no es estable, esto no va a ser estable. O sea, si uso un algoritmo que sea estable, va a ser estable. Y que sea in place, no es in place, porque ya separé en baldes. Así que ya está, listo. No hay mucha forma de hacerlo in place. Así como Radix dependía del algoritmo interno para que fuera in place o no, bueno, este depende del algoritmo interno, este auxiliar que usemos, para ver si es estable o no. ¿Sí? Y en general es muy probable que termine siendo estable, pero ahí de vuelta, depende del algoritmo que use adentro. Si uso quicksort no va a ser estable. Si uso merge sort, sí. Sofía pregunta, pero si ordenas los baldes y después internamente, y después ordenas todo, ¿no queda estable sí o sí?
No, porque si el algoritmo que yo uso internamente no es estable, por ejemplo, Quicksort, yo, por ejemplo, en un balde, supongamos que mi balde supongan que son números, no importa, es como esa versión de Counting Sort simplificada. Tengo los unos, los dos, los tres, estoy ordenando, no sé, cartas. Si no es estable y pongo primero un as de picas y después un as de corazones, me puede quedar al revés. Supónganse que uso el selección que implementamos que siempre manda el primer máximo al final. No va a ser estable en ese caso. O sea, hagan el ejemplo ustedes de agarrar, separen en dos baldes algunos valores. Y obviamente que hayan elementos que sean iguales, ¿no? La estabilidad se ve cuando dos elementos son iguales. Bueno, fíjense qué pasa, píntenlos con colores. Si ustedes dicen literalmente, mi algoritmo de ordenamiento interno no es estable, no se pónganlos en cualquier orden, no va a ser estable bucket sort. Es que bucket sort después lo único que hace es unir los resultados. Va a quedar, o sea, obviamente va a quedar ordenado, porque si no, entonces no es un algoritmo de ordenamiento. La pregunta es si los elementos que son iguales para el ordenamiento se van a mantener también en el mismo orden relativo que tenían antes. ¿Sí? Y si el algoritmo auxiliar no te lo asegura, bueno, bucket sort tampoco. Porque después lo único que... O sea, la parte de ordenamiento es interna. ¿Alguna otra pregunta? Si no, paso la última pregunta mía. No, no hay preguntas. Ok, ve. Ok. Mi última pregunta para ustedes es, supónganse que yo tengo un mazo de cartas completo y sin repetidos. ¿Cómo haríamos para ordenar? ¿Qué algoritmo usaríamos o qué cosa haríamos para ordenarlo? Supónganse por palo primero y después por número. O sea, dentro de cada palo por número. Igual que como habíamos hecho antes. De vuelta, mazo completo y sin repetidos. Supónganse que no hay comodines que molesten. ¿Podemos unir ordenamientos? Pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer quick merge, counting sort, lo que quieran. Yo diría bucket sort porque te aseguras de que cada balde que dividís, digamos, va a tener 4 cartas. Una de cada palo. Por ejemplo, o sea, si dividís por número. No conviene hacer bucket sort y inserción si son 13 cartas nomás. 12. Ok. Bucket sort, primero, o sea, ¿por qué? ¿Vas a separar por números o por palos? No, por palos. Por palos y después inserción. Ok, bien. Ok. ¿Alguien más tira otra cosa? ¿Te están diciendo bucket por un lado? Sí. Una pregunta, ¿es mejor la complejidad? Lo que está en el chat un segundito. Cualquiera, total son 50 cartas, es lo mismo. Dijiste bucket para cuando quedaban palos. Alguien dijo bubble. Sí, qué sé yo. Sigan diciendo. Yo ya sé Bubble era por el meme. No me acuerdo cuál es el meme. Pero bueno, sí. ¿No es mejor la complejidad del primero? Como la complejidad del primero. Porque es O de algo que calculo que sería lo mismo que O de N. O sea, viste que dice O de DN más A. Y Sí. este es O de N por el logaritmo de algo. Sí, eso, igual de vuelta, el chiste es que podemos decir que ese logaritmo no existe. Es como, bueno, chao, ya está. Se puede demostrar un poco más matemáticamente y no importa que podamos despreciar ese logaritmo que está ahí. Es la idea, básicamente. Hay un par más de tecnicismos que estos, pero no puedo meterme más técnicamente que eso. O sea, podemos confiar que si están bien distribuidos los elementos es O de N. Alguien después dice bucket con counting, radix, no sé, porque son solo 50 cartas y después... Bueno, todo lo que están diciendo está bien. Todo, absolutamente todas las ideas que tiraron están bien, incluyendo el que dijo cualquiera porque son 50 cartas. Todas esas respuestas son correctas porque por 50 cartas me programa una selección y que me lo ordene. Pero hay una respuesta un poco más fuerte, que es que no necesito un algoritmo de ordenamiento. Porque si es un mazo completo
y sin repetidos, yo agarro una carta y con solamente ver su palo y su número, yo sé qué posición le corresponde en el arreglo final. O sea, yo agarro el as de picas, ya sé que va en la posición 0. Yo sé que agarro el, dije por último diamante, la K de diamante, listo, va a la última posición, porque como no hay huecos, no tengo ningún problema. No tengo, o sea, puedo conseguir el índice solamente por ver el número y la carta. ¿Podemos considerar esto un algoritmo de ordenamiento? No, porque esto es simplemente dadas estas hipercondiciones, ¿sí? ¿Por qué hago esta pregunta tan... O sea, si esto aparece en un parcial y esta fuera la respuesta correcta, sería la pregunta más mala leche que podría haber. ¿Pero por qué va esto? El problema cuando uno está estudiando estas cosas, bucket sort, counting sort, merge sort, búsqueda binaria, división y conquista de no sé qué, es que uno empieza a tratar de resolver todos los problemas con el mismo martillo. Y tal vez si lee el enunciado es como, pará un momento, el problema es mucho más fácil. ¿Por qué me voy a rebuscar tanto? A veces hay que detenerse un momento y decir, para. Yo tengo que, o sea, me están dando muchísima información. Me dieron todo. O sea, si quiero programarlo con una selección porque quiero, se puede, pero es mucho más fácil esto. Más allá de que si lo hacen con bucket sort va a seguir siendo lineal, más allá de si con radix sort, bla, bla, bla. Sí, todo lo que digan. Pero la verdad es que es mucho más fácil y va a tardar menos. Objetivamente va a tardar menos. El único tema es que si lo hacemos en la realidad es medio difícil ubicar las cosas ahí en la mesa, ¿sí? Pero bueno, o sea, este es un ejercicio más que nada para romperles un poco la cabeza y decir, bueno, a veces la respuesta no es voy y aplico la técnica conocida, sino a veces es más fácil. A veces hay que preguntarle, no sé, yo le pregunto a mi hermano que obviamente no sabe nada de informática y me dice qué es lo que se le ocurre a él directamente, ¿no? Ahora, como para mostrarles un poquito de cómo sería, qué pasa si yo ordeno posta. Bueno, yo fui un día y, bueno, esta es la conclusión, no es un algoritmo de ordenamiento. ¿Qué pasaría si yo me pongo a ordenarlas? Esto cuando lo hice a mano. Un día estaba en el trabajo, estaba aburrido y me puse a ordenar un mazo completo de casas francesas. Debería haber estado trabajando, creo. O creo que no, creo que dejé corriendo unos tests que estaban tardando como media hora, así que tenía tiempo. ¿Dije eso para la grabación o no? ¿O será verdad? ¿Quién sabe? Bueno, con merge sort tardé 6 minutos 35 segundos. O sea, literalmente agarrar, dividir a la mitad, dividir a la mitad, dividir a la mitad, dividir a la mitad. La verdad es que la gente en el trabajo me miraba muy raro que miércoles está haciendo, pero no importa. Y ahí haciendo merge sort, exactamente con las cartas. La otra, radix sort, primero por número, luego por palo, igual que lo que hicimos recién. Y después bucket sort, separando por palo. Internamente usé inserción, que fue porque a mí personalmente me parece cómodo con pocas cosas en la mano hacer inserción. Bueno, estos fueron los resultados. 6 minutos 35 segundos, 3 minutos 05 y 2.50. A ver, estos dos son bastante comparables. Es como, bueno, o sea, a mano humana, como, bueno, 15 segundos de diferencia. Habría que tal vez medir un par de veces más para ver si esto es realmente concluyente o algo por el estilo. Lo que es clarísimo es que esto le gana por muchísimo merge sort. Por muchísimo. ¿Sí? Entonces, estos dos es como, bueno, tendríamos que medir un poquito más para ver cuál de los dos es mejor. Pero que merge sort, sí. Esto más que nada para mostrarles, bueno, la complejidad llevada a la vida real. Porque obviamente complejidad, dijimos, n muy grande, pero para la mano humana, 50, es como que ya da muy pocas ganas de hacer esto. Así que bueno, eso era lo que quería mostrarles. Así que bueno, si no, no sé si tienen alguna pregunta, si no ya los dejo descansar, pero bueno, les dejo un minuto para pensar alguna pregunta. Mientras me voy a fijar, Bueno, corto la grabación.